Amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo more en cada uno de los corazones que componen su iglesia. A nombre del siervo de Dios, nuestro hermano Eli González y su amada esposa, nuestra hermana Liliana, les quiero dar la bienvenida a esta serie de devocionales que se estarán publicando recurrentemente por este medio o por los demás medios que el Señor nos permita. Será una participación en conjunto con los obreros y colaboradores de la Iglesia en el hierro. Y el fin, como en toda obra puesta en las manos del Señor, primero queremos reconocerle como nuestro Dios. Queremos alabarle, darle la gloria como es digno que Él lo reciba. Pero para hacerlo de esta forma es necesario conocerle cada vez más. Por lo tanto, las palabras que vamos a recibir en estos devocionales serán inspiradas por el Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras, que como sabemos todos, son las que dan testimonio de Jesucristo. Estos mensajes irán dirigidos a toda la congregación, obreros, obreras, colaboradores, diaconisas, ministros de alabanza en el coro, cuerpo de instructores de la niñez, la adolescencia, nuestro grupo de jóvenes y líderes juveniles, a la iglesia en general, para que en compañía de sus hijos, de sus hermanos, padres o demás familia participen de este alimento que nos permitirá desarrollarnos en Cristo Jesús. Por lo tanto, le invito a que no lo desprecie. Recordemos al profeta Isaías allá en el capítulo 55 cuando nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Buscad a Jehová mientras tanto puede ser hallado, llamadle entre tanto está cercano, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amado hermano, escuchemos la palabra de Dios y habrá un fruto verdadero en Cristo Jesús. El día de hoy vamos a iniciar este devocional titulado La vida de la Iglesia en compañerismo con Cristo. Así es, la vida de la Iglesia en compañerismo con Cristo. Y le invitaré a que abra su escritura en la carta a los Filipenses capítulo 1. En su hogar, detenidamente junto con su familia podrá leer del verso 1 al verso 11, que serán la base de estas palabras. Pero nos haremos una pregunta el día de hoy. ¿Puede la Iglesia, estando ausente, fraternizar? Entiéndase Iglesia como un conjunto de hermanos y hermanas que compartimos la fe en Cristo Jesús. Pero la pregunta nuevamente es esta: ¿puede la Iglesia fraternizar estando ausente? La pregunta puede hasta cierto punto ser ilógica. Y quizá nuestro pensamiento viene en aquellas llamadas telefónicas que entre nosotros nos hemos hecho, o aquellos mensajes, o los saludos que solemos enviar esperando que sepan los hermanos que aquí seguimos. Pero más allá de esto, la pregunta es: ¿puede la Iglesia seguir fraternizando aún en la ausencia? El apóstol Pablo nos enseñará cómo lo podemos hacer en estos momentos en que quizá nosotros nos sentimos ausentes. En este capítulo inicia saludando junto con Timoteo a todos los santos en Cristo Jesús. Pablo escribía esta carta a sus amigos cercanos, a sus hermanos en la fe de Filipos. Les escribe desde la casa donde se encontraba encerrado o custodiado en Roma. Entiéndase entonces que Pablo estaba ausente de sus hermanos. Esta iglesia fue fundada por él apenas unos 11 años atrás, del tiempo en que les escribía esta carta. Fue durante su segundo viaje misionero
y era la primera iglesia establecida en Europa. Sin duda, era una iglesia especial, pero no por esto que mencionamos, sino porque le estaba escribiendo a sus amigos en Cristo Jesús, a los santos. Saluda a todos los cristianos en Filipos. Por lo tanto, entendemos que todos los cristianos son santos, pero son solo cristianos santos aquellos que están verdaderamente en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros, les dice. También les dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Son palabras que cuando Pablo recordaba todo lo que los filipenses hacían por él, Pablo estaba extremadamente agradecido, y era un agradecimiento natural por ellos, pero más a Dios por haber obrado tal bondad en aquellos hermanos que, de acuerdo a la Escritura, se entregaban en extremo a Pablo cuando estaba presente y aún estando lejos de ellos. Por esto oraba Pablo por ellos. Era su manera de recompensar todo lo que hacían por él. Y uno podía decir al leer esto que cuando Pablo oraba por los filipenses se ponía feliz, a pesar de que les estaba escribiendo siendo prisionero o quizá con la posibilidad de morir. Él se alegraba pensando en ellos y orando por ellos. Pero había una petición en específico. Pedía a Dios por vuestra comunión en el Evangelio. Los filipenses estaban unidos en el compañerismo de Cristo con Pablo para esparcir el Evangelio, y se lo demostraron con su amistad y también financieramente, podemos decirlo. Pero en sus palabras, en el verso 7, les dice: como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Les decía: os tengo en el corazón. Un hombre con demasiado intelecto como Pablo, pero nos muestra la palabra de Dios que también era un hombre con un gran corazón. Tan grande era su corazón que ponía a Dios como testigo de su amor por ellos. En el siguiente versículo les dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Y esto os ruego, que vuestro amor abunde más y más. Los filipenses no escatimaron en amistad y en apoyo hacia Pablo, pero aún así él oraba porque ellos abundaran en amor. No importa, hermano, cuánto amor tengamos nosotros por los demás. No importa cuánto amor tengamos por nuestros hermanos en Cristo. Siempre podemos tener más amor por ellos. Pero no pedía más sobre un amor ciego, sino un amor en ciencia y en todo conocimiento. Entonces era un amor que podía aprobar, podía hacer y podía compartir lo mejor. Les decía el apóstol: para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo a gloria y loor de Dios. Amado hermano que escuchas estas palabras, tenemos ya 2 meses de ausencia entre nosotros. Anhelamos vernos y estar juntos. Aún no es posible hacerlo, es cierto, pero el estar ausente no es impedimento para fraternizar. En aquellos tiempos del apóstol Pablo no existían los medios como ahora los tenemos, y quizá tal vez no los estemos aprovechando. Pero esta breve reflexión nos muestra que para fraternizar en la ausencia entre la iglesia del Señor, solo es necesario lo siguiente:
Primero, estar hermanados por la sangre de Cristo, ser compañeros el uno del otro por medio de la sangre de Jesucristo. Enseguida tenemos que recordarnos siempre con gozo, recordarnos cuando estamos juntos, pero recordarnos con gozo. Tercero, dar gracias a Dios los unos por los otros. Pero no solamente dar gracias, también se trata de interceder en oración por todos. También debemos amarnos en las entrañas de Jesucristo, es decir, que así con la misma ternura y el mismo cuidado con la que Dios amó al mundo y se entregó por él, también nosotros nos amemos. Necesitamos que abunde amor en nosotros, ese amor de Dios abunde más y más en nosotros. No conformarnos con lo que hemos mostrado, amar más y más a nuestros hermanos. Y por último, necesitamos ser sinceros y sin ofensa, llenos de fruto de justicia y todo para la gloria de Dios. Si no hemos intentado fraternizar, es momento de hacerlo. Le invito en el nombre de Jesucristo a que ponga esta palabra en su corazón, para que el día en que nos veamos de nuevo, no digamos un "te extrañé" tristemente, sino que podamos decirnos "nos volvemos a ver", llenos de gozo en Cristo Jesús. Recuerda, hermano, por último, que la vida de la Iglesia en compañerismo con Cristo triunfa sobre todas las circunstancias adversas. Espero, hermano, que esta palabra haya sido para la gloria de Dios y que sea de edificación para todos nuestros corazones. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo more y gobierne en su corazón. Dios le bendiga y le guarde.